Hola, ¿qué tal? Tiempo para la información que nos ha dejado la jornada de hoy en Asturias Televisión, miércoles 17 de octubre. Recientemente se han cumplido 10 años de la caída de Lehman Brothers, hecho que se considera como inicio oficial de la crisis económica más dura desde el crack del 29. Ha pasado una década muy mala para muchos que vieron cómo todo se desmoronaba a su alrededor, arrastrándolos al paro y la pobreza. 10 años más tarde, y tal día como hoy, Día para la Erradicación de la Pobreza, nos preguntamos si somos más pobres, si algún día recuperaremos lo que tuvimos o si los mecanismos de ayuda funcionan para ayudar a los más desfavorecidos. Y es que casi 60.000 asturianos sobreviven con menos de 350 euros al mes. Es la imagen de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos de interés en titulares. El Principado clama contra el cierre de las plantas de Alcoa y ofrece un frente común a Galicia. Arcelor descarta despidos tras el accidente de ayer y el gobierno espera que no afecte a la producción. Scorsese critica las políticas de inmigración de Trump y anuncia que ya medita su retirada. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Asturias ha presentado este miércoles en la Junta General el informe sobre la pobreza en España, en el que se refleja que el 17,2% de la población asturiana se encontraba el pasado año en riesgo de pobreza o exclusión social, un 1,3% menos que en 2016. Sin embargo, el índice de pobreza severa crece un 0,9% respecto a la cifra anterior, la de 2016, y se ha triplicado desde 2008. Esta situación implica que 57.000 asturianos viven con menos de 355 euros mensuales por unidad de consumo y que la mitad de las personas en situación de pobreza está en situación considerada severa. Así, Asturias registra la quinta tasa más baja entre las comunidades autónomas, frente al promedio nacional del 26,6%. La pobreza se ceba más en las mujeres que en los hombres. Las cifras macroeconómicas, los resultados de los bancos, el IBEX 35 y otras entidades nacionales y supranacionales afirman que hemos dejado atrás la peor crisis que se recuerda. Hoy hemos querido conocer cuál es la opinión de la gente que trabaja día a día a pie de campo con los más desfavorecidos. Nos hemos ido a la cocina económica y les hemos preguntado cómo evoluciona la pobreza en Asturias. Yo creo que peor, porque aquí cada vez vienen más gente a pedir, más gente que no tiene un duro y más necesidades. Es la gente que está viniendo, pues en personas con niños, familias que no tienen salario social o que el salario social no le llega, que no tienen que darle de comer, niños que van a los colegios sin desayunar. Nosotros hay a colegios que también le dan desayunos, tienen familias así, le damos también alimentos para que le puedan dar a esos niños, a esas familias, y un poco compartimos. Y al paro, primer paso hacia la pobreza, se van los más de 600 empleos directos de Alcoa. Las peores previsiones se han hecho realidad y la multinacional ha anunciado a los operarios el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña. El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha trasladado este martes a la dirección de la empresa su oposición al cierre de la compañía en Asturias y ofrece colaboración al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de que la empresa reconsidere su decisión y se evite el cierre de estas plantas. La plantilla ya anuncia movilizaciones. Nos oponemos al cierre de las instalaciones y hacemos un llamamiento a la dirección de la compañía para que reconsidere esta decisión tan negativa para los trabajadores afectados y sus familias, para la comarca de Avilés y para toda la industria asturiana. Tal como hicimos en el año 2014, el Gobierno de Asturias volveremos a defender la continuidad de la planta de Avilés. Desde ayer el consejero de Industria se mantiene en contacto permanente con la dirección de la compañía. También estamos abordando la situación con el Ministerio de Industria y el propio presidente del Principado está tratando este asunto con el presidente del Gobierno de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Al mismo tiempo, convocaremos de inmediato una reunión con la patronal y los sindicatos mayoritarios para abordar la situación de la industria asturiana. La empresa ArcelorMittal ya ha puesto en marcha hoy las baterías 5A8 que no se han visto afectadas por el incendio de ayer, según han confirmado fuentes de la empresa.
El incendio afectó a las baterías 1 a 4, generando una gran expectación por la gran humareda generada en toda la ciudad de Avilés. Al mismo tiempo que se arrancaron las baterías que no estaban afectadas, la empresa intentó el arranque de la batería 4, que ha sido la menos dañada por el incendio. En cuanto a las otras 3 baterías, que han sido las que han sufrido grandes daños, Arcelor inició la reparación de las mismas a última hora de esta mañana, para mantenerlas paradas en caliente e ir reparando los hornos afectados. En cuanto a los rumores de posibles despidos de trabajadores, después del suceso en la planta avilesina, la empresa ha confirmado que no hay nada de eso, si bien admite que hay una bajada de radio en la producción que se suplirá con la importación de coc. Son 2 las principales preocupaciones derivadas del accidente de ayer: la medioambiental, en la que el colectivo ecologista de Asturias denuncia que paradójicamente las emisiones generadas no fueron registradas por las estaciones de control medioambiental, y la referente al empleo y productividad de la planta avilesina, máxime cuando el lunes la propia Arcelor anunció que suspendía producción de chapa tras registrarse una bajada de pedidos de la misma en la fabricación de coches. Escuchamos al Gobierno regional en boca de su consejero de Presidencia. Nosotros confiamos como gobierno que se mantenga el calendario de inversiones y todo parece indicar que va a ser así. Es decir, que no comparto en este caso la posible alarma sobre un cambio de orientación de la empresa en relación a las importantísimas inversiones que tiene previsto en Asturias. Estamos hablando de un accidente, efectivamente, estamos hablando además en un accidente en una planta que va a ser en este caso sustituida, que va a ser renovada. Por lo tanto, bueno, tengan en cuenta también esas cuestiones, pero en ningún caso, confiamos en que en ningún caso eso vaya a influir en las inversiones que tiene anunciadas la empresa, y además que son muy importantes para nuestra comunidad. Y en segundo lugar, efectivamente, no se ha producido ningún daño personal, ninguna afectación a la salud. Se comprobó en todo momento, se activaron todos los protocolos, en este caso tanto medioambientales, sanitarios, de emergencia. Se actuó con extrema rapidez, se actuó a demanda de la empresa con varias llamadas que se realizaron, se movilizaron todos los medios disponibles, y en todo momento además estuvimos pendientes no solo de los sistemas de calidad del aire, que no marcaron nada significativamente adverso en esos momentos, sino que la propia evolución de la nube por dispersión, por la orientación del aire, hizo que ganara altura y que por lo tanto en ningún momento, al margen de la composición de la nube, puesto que era una mezcla de goma al margen de esa composición, no llegó nunca efectivamente a estar en contacto con la población, y por lo tanto no tenemos ningún incidente registrado en los centros de salud, a pesar de que activamos efectivamente todos los protocolos de emergencia y de salud. El cineasta italoamericano Martin Scorsese, Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha afirmado hoy que si la política migratoria de Donald Trump hubiera estado vigente en 1909, él no estaría aquí. Scorsese también admitió que en estos momentos ya está pensando en una retirada definitiva. Durante su encuentro con los medios, Scorsese no solo habló de cine, también tocó temas como la religión, la moral e incluso su niñez, y cómo encontró refugio en la Iglesia a muy temprana edad. También expresó su tristeza ante la situación de los nuevos inmigrantes que llegan a Estados Unidos y cree injusto que sean expulsados sin razón. Ya empezó en 1900... Si hubiera empezado esa política en 1909, yo no estaría aquí hoy. La mayor parte de los estadounidenses no estarían aquí. Como saben, hice una película, Gangs of New York, con la reacción contra los emigrantes irlandeses de Nueva York, que se les odiaban por el catolicismo que traían. No faltaron las preguntas sobre la situación actual y el futuro del cine y las nuevas plataformas, en referencia a la producción de su última película de la mano de Netflix. El cineasta tildó esta cuestión como clave y se aventuró a asegurar que estamos asistiendo a una extraordinaria revolución. Por cierto, la Casa Real ha confirmado la asistencia mañana de la reina doña Leticia a los actos que en honor al cineasta norteamericano se celebrarán en los terrenos de la Fábrica de la Vega. Más premios. Esta tarde, la Premio Princesa de la Concordia, Sylvia Earle, ha hecho un llamamiento para concienciar a la sociedad de que hay que cuidar los océanos. Asimismo, ha declarado que no se debería comer tanto pescado si queremos tener un planeta mejor. También se refirió al cambio climático. No se trata de creer o no creer en el cambio climático. Como científica,
Yo hago lo que todos los demás pueden hacer, fijarme en lo obvio, así que ni siquiera discuto. Simplemente abro los ojos, abro mi mente y digo, pues fíjense lo que está pasando. Las pruebas las tenemos a nuestro alrededor. Los niños lo pueden ver, los políticos también, pero algunos han optado por adoptar una posición política. Aquí no se trata de política, todos estamos implicados y tenemos que recurrir al sentido común y tenemos que hacer lo que haría un niño, es decir, hacer preguntas. ¿Cómo sabemos que el casquete polar se está derritiendo? ¿Cómo sabemos que hay cambio climático? Pues las pruebas las tenemos ahí. La Dirección General de Salud Pública recomienda la lactancia materna exclusiva como la alimentación más saludable y beneficiosa para los recién nacidos y aconseja su mantenimiento hasta los 6 meses como garantía de un adecuado crecimiento y desarrollo infantil, que además aporta ventajas para las madres. La Consejería de Sanidad promoverá la lactancia materna exclusiva con diferentes iniciativas a lo largo del año. Para ello colaborará con organizaciones de mujeres como Amamantar, que trabaja en este ámbito, y apoyará a los profesionales sanitarios con la organización de actividades formativas. Bueno, visibilizar, ¿no? que se ayude a las madres, que se las atienda, que se las escuche, que se les facilite la vida laboral, familiar, social. Y en ese sentido es en el que nosotros hemos editado este folleto. Y sobre este tema es hoy nuestra pregunta en la calle. ¿Considera beneficiosa la lactancia materna? ¿Se decanta por ella antes que por el biberón? Estoy a favor porque creo que cada mujer es libre. Yo no sé en España, pero en mi país, yo soy de la República Dominicana y estoy aquí de vacaciones. Tratamos de que la persona lacte a sus hijos hasta después del año. Yo estoy muy a favor de la lactancia materna. Completamente a favor, es lo mejor que podemos hacer las mujeres. Yo como médico recién graduada estoy totalmente a favor de la lactancia materna. A favor de la lactancia. Y supongo que habrá algunas mujeres que quieran y puedan y otras que decidan que no, y creo que las dos opciones son válidas, vaya. El contacto que hay entre madre e hijo es espectacular. Dependiendo un poco de lo que la mujer también pueda aportar, claro. Bueno, se ha demostrado que da un montón de factores protectores al niño a nivel de nutrientes. Pues supongo que se le transmite algo más que el alimento al niño. Porque le sale más económico, no tiene que comprar leche. No se enferman los niños, se inmunizan ese año y están más sanos siempre. Pues mi hijo tiene ahora 21 meses y sigo dándole el pecho. La investigación policial que derivó en la desarticulación del clan de los hermanos Sandulache, que afrontan penas de hasta 128 años de cárcel, determinó que cumplían más de 20 indicadores del protocolo de actuación en la trata de seres humanos, según ha declarado hoy el instructor de la causa en la audiencia provincial, durante la cuarta sesión del juicio. Una veintena de policías han declarado en la vista, en sala los miembros del Grupo de Extranjería de Asturias y por videoconferencia los integrantes de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de Madrid, que hicieron seguimientos y vigilancias a los miembros del clan entre febrero de 2012 y mayo de 2013, cuando se produjeron las detenciones. Los testigos han explicado que la investigación se hizo a raíz de una denuncia anónima a través de la página web de la policía, donde se especificaba que una joven rumana era explotada en el Club Delfos en Asturias. Últimamente la gente cada vez es más dependiente de los teléfonos móviles e incluso se está introduciendo en las aulas. Hay quien piensa que no es lo mejor que se puede hacer con este tipo de aparatos. Para hablar de ello esta noche se encuentra aquí Montse Fernández, coordinadora del servicio del defensor del profesor de AMPE Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Móvil sí, móvil no en las aulas? Bueno, a ver, es que depende, ¿no? Nosotros representamos un ámbito muy extenso de profesorado, ¿no? Y de alumnado que abarca desde la educación infantil hasta enseñanzas de adultos. Entonces, claro, lógicamente, un niño de 3, 4, 5 años pues no procede que lleve un móvil a sus aulas, incluso en la etapa de primaria, porque los padres saben en todo momento dónde están,
Pero claro, luego ya cuando nos metemos en enseñanzas de secundaria, bachillerato, enseñanzas superiores, incluso de adultos, bueno, pues su uso puede ser dependiente del centro o del profesor. ¿Para qué se utiliza el móvil en clase? A ver, hay profesores que lo utilizan como, por ejemplo, como una herramienta educativa, ¿no? Tienen aplicaciones didácticas, entonces el alumno a través de esa aplicación puede trabajar los contenidos que se trabajan en el aula, bien dentro del centro o en su casa. Y hay otros que a lo mejor pues, los de matemáticas pues, ya lo utilizan como una calculadora o como una herramienta más digital. Claro. Hay quien dice que es mejor el uso de tablet más que de teléfono móvil. A ver, el móvil es un elemento personal, ¿no? Cada alumno tiene su propio móvil, pero puede haber alumnos que a lo mejor no lo tengan porque el padre no quiere que lo lleve al centro. Entonces, bueno, en esos casos, pues quizás hay profesores que prefieren que utilicen las tablets, si hay en los centros, y así cada alumno, bueno, pues puede tener su propio dispositivo digital. Hay que tener en cuenta también que el móvil puede ser utilizado como una herramienta, bueno, pues a lo mejor de uso indebido, si hacen, pues a lo mejor fotos o bueno, pues se meten ya en grupos de WhatsApp y empiezan a hacer, bueno, críticas, bullying contra otros alumnos. Entonces, bueno, pues hay profesores que para evitar eso prefieren el uso de las tablets. En ese caso, que se haga un uso malo, indebido de los teléfonos móviles o tablets, ¿los profesores están autorizados a confiscarlos? A ver, depende del centro, ¿no? Lógicamente, si estás con un alumno y ves que él está haciendo un uso indebido, bueno, pues lo primero es llamarle la atención, ¿no? Decirle que eso no es correcto, que ahora mismo no lo puede utilizar, que lo puede utilizar en el recreo o en las horas de descanso, en los tiempos de descanso. Pero claro, hay profesores que a lo mejor lo quitan y otros, bueno, pues que prefieren solamente dejarlo en una advertencia. Eso depende del centro, no hay una normativa ahora mismo en Asturias que regule ese aspecto. ¿Pueden los móviles causar problemas de disciplina con el profesorado? Bueno, pues como te acabo de decir, pues lógicamente, si un alumno te graba o te saca una foto sin tu autorización, ¿no? Pues se han dado casos de que lo han subido a redes sociales y han ridiculizado al profesor, ¿no? También se puede utilizar no contra el profesor, sino, como te decía, contra otros alumnos, ¿no? Muchas veces los alumnos hacen grupos de WhatsApp, no incluyen a según qué alumno porque no les cae bien, claro. Incluso bueno, pues lo critican o bueno, pues hacen un uso indebido de ello. ¿Qué grado de implantación tienen los sistemas multimedia actualmente en la educación? Bueno, pues ahora mismo yo creo que casi todos los centros, hay muy poquitos que ya tienen la pizarra digital, ¿no? Antes había las pizarras de tiza y ahora bueno, pues conviven los dos porque lógicamente hay aspectos que igual tienes que utilizar la pizarra de tiza todavía, pero la pizarra digital se ha convertido en un elemento casi indispensable en nuestras aulas, ¿no? Entonces bueno, cada vez se hace un uso más presente de las nuevas tecnologías, de ordenadores, tablets, como decíamos antes, ¿no? Sí. Pues, todo ese tipo de elementos. Vamos camino de los 100 días del inicio del curso. ¿Cómo se está desarrollando por ahora? Bueno, pues en un principio se pensaban que estaban todas las plazas cubiertas, ahora parece ser que hay centros que, bueno, pues que hay plazas que están sin cubrir y bueno, nosotros creemos que hay un alto porcentaje de interinos, ¿no? Hay casi 3.000 interinos trabajando de 11.000 docentes que somos en Asturias y bueno, pues consideramos que son muchos, ¿no? Se debería de dar una estabilidad a las plantillas, más profesores fijos, porque muchos de ellos, unos 1.000, están a media jornada, cobrando medio sueldo, y bueno, pues eso no es nada, digamos, de prestigio para la función docente, ¿no? Y luego nosotros reclamamos pues es una amplia oferta de empleo público, pues unas 900 plazas, para crear una estabilidad y que no suceda que los niños o el alumnado llegue a las aulas y se encuentren sin profesorado. ¿Qué les han dicho en la Consejería de Educación ante estas reclamaciones? Bueno, pues que es el curso que hay que seguir, hay unas convocatorias de interinos semanales, ¿no? que hay que respetar y claro, todo depende de que los interinos, bueno, pues cojan o no cojan esas plazas, ¿no? Se cubran o no. Nosotros, repito, que la solución que buscamos o la manera más fácil para que esto no suceda es que se hagan amplias ofertas de empleo público. Cuantas más plazas se oferten, bueno, pues será mejor para todos, para los interinos que optan a una plaza fija y los centros, bueno, pues van a tener todas las plantillas cubiertas al inicio de curso. Claro. Como coordinadora del servicio del defensor al profesor, ¿esperan un curso más tranquilo que el curso pasado?
Bueno, nosotros con que nos llegue solamente un caso, nosotros ya lo consideramos, bueno, pues, importante, ¿no? Ya consideramos que hay faltas al profesorado, ¿no? Hay faltas de respeto. Incluso, bueno, pues, recientemente hemos hecho una campaña sobre el buen uso de los grupos de WhatsApp sobre padres, ¿no? Que últimamente parece que, bueno, pues están un poco, pues, causando daños, ¿no? contra el profesorado, y la Fiscalía General, bueno, pues, ha tomado cartas en el asunto y ha advertido de que esas faltas se pueden convertir en un delito, dado que el profesorado es una figura de autoridad docente. Entonces, bueno, solamente pedir, bueno, pues que se respete un poco nuestro trabajo, que no sean la guía o digamos la agenda de sus hijos, ¿no? Porque ellos, bueno, ya fueron al colegio y ellos ya pasaron digamos, por la enseñanza, y ahora tienen que dejar a sus hijos que sean los que, bueno, pues que aprendan de sus propios errores, ¿no? ¿Le parece que la educación debe empezar en casa? Sobre todo en casa. Luego en el colegio hay que continuarla, ¿no? Pero un alumno que te viene sin unas normas que no cumple, bueno, pues en su casa malamente las va a cumplir en un centro educativo ni en otro sitio público. Claro. Pues muchas gracias, Montse Fernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor. Nosotros volvemos con las últimas noticias. Y en deportes, el comité organizador del descenso internacional del Sella ya está trabajando en la edición número 83 del mismo, que se celebrará el sábado 3 de agosto. Esta prueba será puntuable un año más para la Marathon World Series. El Sella será la antepenúltima cita del calendario 2018-2019 que se puso en marcha el pasado mes de septiembre con la celebración del descenso del río Liffey en Irlanda, y que culminará en octubre de 2019 con el Mundial de Maratón, que tendrá lugar en la ciudad china de Shaoxing. En 2019, una de las efemérides destacadas será que se cumplirán 50 años de la primera victoria de Sudáfrica en el descenso, obtenida por Paul Kalupski y Kelvin Kuberwell. Y con esta información llegamos al final de este espacio informativo. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico opinion@esasturias.tv o a través del WhatsApp que están viendo en sus pantallas. Les dejamos con el tiempo y con el Magazine Y. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.